tal, Martín? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, muchas gracias por preguntar. No, por favor. A ver, lo decía, el aumento de la nafta, como ocurre casi con cualquier producto, ¿no? Hace que la gente busque los que son productos sustitutos, ¿no? En este caso, el GNC, que obviamente tiene otra cuestión de fondo, que es ir a los talleres y pagar la instalación de los nuevos equipos. Han tenido un año complicado el año pasado, bueno, creo que todos, ¿no? ¿Cómo ha sido el arranque de este 2024? Bueno, nosotros en diciembre lo que notábamos era que los talleristas, los instaladores, nos comentaban que tenían muchos más llamados, consultas, pero esto así recién empieza, ¿no? Sí. Y enero fue un mes que tuvo casi un 45% más de instalaciones que en enero del año pasado. Cosa importante porque estamos hablando de un mes de vacaciones, sí. Inclusive algunos talleres que yo conozco cerraron 15 días de vacaciones, así que la expectativa es buena. De hecho, nosotros en las estadísticas que tenemos de los últimos 30 años, ¿sí? El mayor incremento en las instalaciones de GNC se produjo entre el año 2001 y 2004, que fue también cuando hubo una devaluación muy fuerte y la nafta se duplicó de un día para otro. Y eso provocó, obviamente, una afluencia al público interesado en buscar, como decía usted, sí, un combustible alternativo más barato, ¿no? Claro. Ahora, Pedro, bueno, sí, hablamos de este tema porque, a ver, es real lo que usted dice. A ver, estábamos entrando en ese momento una crisis bastante profunda. Después, bueno, 2003-2004 empieza la economía a subir. Estamos quizás en esa misma situación, ¿no? En una crisis bastante compleja, sobre todo crisis de precios. Y nos preguntábamos, hablábamos con mis compañeros y decíamos, bueno, a ver, si vas a cargar GNC, obviamente tenés ya un beneficio porque es más barato, pero tenés que tener la inversión del capital para poder instalarlo. ¿En qué tiempo se recupera esa instalación, por ejemplo? ¿Cómo? ¿En qué tiempo se puede recuperar esa inversión inicial que se hace, ¿no? Con el equipo. Claro, a ver, esa es la pregunta que se hace siempre, que yo no la considero una pregunta demasiado importante, y le explico por qué. A ver, un usuario intensivo, por ejemplo, un taxista que recorre muchos kilómetros diariamente. Hablo, por ejemplo, de los taxis de Capital Federal. Supongo que en la mayoría de las ciudades del país los taxis trabajan mucho y hacen muchos kilómetros diariamente. Bueno, un taxista recupera el equipo en 4 meses, por ejemplo, la instalación. Un particular también va a depender de cuánto es lo que recorre. Si el particular soy yo, por ejemplo, que voy a Capital todos los días y entre ida y vuelta con mínimo 100 kilómetros, entonces, bueno, esos son casi 3.000 kilómetros por mes. Yo también lo recupero rápido, ¿ok? Pero al fondo que yo voy, por eso digo que la pregunta no es tan importante, es el hecho de que, en general, todos nosotros, de hecho, en el coche que yo estoy, que tiene gas, estoy hablando con ustedes, yo estoy yendo al trabajo, es un coche que tiene ya 6 años, por ejemplo. Sí. Y, a ver, yo no solamente recuperé el equipo, yo creo que en breve voy a recuperar el valor del auto, ¿ok? ¿Por qué? Porque los autos no es que sea a los 6 meses, bueno, el que cambia el auto todos los años, lo felicito, claro, no sé, pero, sí, hoy me pero digamos, no es lo habitual, ¿no? Claro. Antes te decía, cada 2 años tenés que renovar el modelo. Hoy la verdad que con el valor de los autos es imposible. No, pero además, salvo que uno en 2 años le haga 400.000 kilómetros al auto, pero la realidad es que, digamos, los autos son 5 años, 6 años, que son tan nuevos, o sea, no necesitan, la realidad es que no necesitan, salvo que por eso digo que uno sea exquisito y diga, yo quiero cambiar el coche todos los años. Claro. Ahora, pero, Pedro, había era como un saber popular que vos le preguntabas a cualquiera que tenía un vehículo, a cualquier chofer, y te decía, bueno, sí, te ahorrás
en lo que gastás cuando lo cargas, pero a la larga te termina destruyendo el motor el GNC. Eso se solía decir. Bueno, ha ido evolucionando también la tecnología. ¿Cuál es la realidad con esa creencia? En realidad son pequeños detalles que, bueno, que no vamos a entrar en demasiada técnica, pero en realidad es un mito urbano. Bien. A ver, esto yo estoy hace 30 y pico de años en el GNC y 25 años en la cámara. Y por ejemplo, yo escuchaba, y estoy hablando de hace muchos años, y con los equipos antiguos, no los modernos de ahora, que son muy buenos, los equipos de quinta generación que se instalan ahora, pero quiero decir, uno, si estaba esta teoría, ¿no? Esto que sí, no, pero te rompe el motor, no, pero que yo, bueno, y yo veía taxistas, de los cuales he conocido, y uno sabe que un taxista en 5 años le hizo 400, 500 mil kilómetros al auto, sí. Entonces uno le preguntaba, ¿y qué tuviste que hacer? Y nada, tuvo que hacer el mantenimiento normal del auto. Claro. Entonces, ¿cuánto debería durar un motor? ¿No? La pregunta mágica. Entonces, por eso digo, con los cuidados normales de un auto, digamos, normalmente no hace falta nada. El equipo, es decir, está bien, ustedes dirán, yo estoy ahí, entonces tengo la camiseta puesta, es cierto, no vamos a discutir eso, pero soy usuario hace 30 años de GNC con distintos vehículos, y la verdad que mi único trabajo era ir una vez al año al taller a renovar la olea. Claro. Así que, bueno, no puedo decir realmente que haya tenido... y sí he tenido amigos que tuvieron dificultad, porque eso se generó mucho. Esto que comentamos recién, del 2001, 2003, 2004, fue muy bueno porque... tuvimos récord de conversiones, creció el parque muchísimo en 2 años, ¿no? Sobre todo 2003 fue el año récord. Sí. Pero ¿sabes que tuvimos el problema? Y yo lo digo siempre esto. Como era un boom, todo el mundo instalaba equipo de GNC. Es decir, no talleres especializados, casas de autorradio. Faltaba que le colocaran equipo de GNC en la farmacia, ¿no? Sí. Entonces, hubo muchos, de hecho he tenido amigos que colocaron equipos donde les pareció más barato o porque porque fueron ahí, y después tuvieron problemas que fallas, que no es que se fundió el auto, pero tenían que volver al taller porque no le regulaba bien, y bueno, esa gente generó una corrida popular de que el GNC era una porquería. Lamentablemente. O sea, todo esto bueno que nos fue el crecimiento del parque terminó siendo una patada en contra porque que generó una corrida de boca en boca de mucha gente que dijo no, yo esto no lo toco más. Claro, una mala publicidad. Pero bueno, nada, son cosas que suceden. ¿Qué se va a hacer? Pedro, hoy en día no es así. Sí. Me gustaría tocar el tema de los precios, porque me parece que hoy es el tema más sensible, ¿no? El que toda la gente está buscando precios hoy en día. Porque nos manda justamente Daniel, nos dice nos pregunta, ¿por qué sube el GNC cuando sube la nafta? Si no se traslada el gas como la nafta, dice, sino por cañerías, nos pregunta un oyente. No tiene que ver con el traslado, no tiene que ver con eso. Casi todo el país, es decir, en el gobierno anterior crearon el famoso Plan Gas. Ustedes habrán escuchado esto, ¿sí? Que se creó, bueno. En realidad el Plan Gas fue hecho para favorecer a los productores, para darles un piso de $3.60 al millón de BTU, que es la unidad de medida del gas, así como el barril de petróleo lo es con el petróleo, y para que inviertan en vaca muerta, porque eso requiere mucha inversión. Bueno, entonces le aseguraron un precio. Todo esto estaba bien, en última, qué sé yo, no hay, de por sí esto no tiene ninguna contra, pero ¿qué pasó? Nosotros, el GNC, que estaba como protegido y podía estar dentro de la línea de las distribuidoras, ¿sí? Es decir, nosotros podíamos tener contratos con las distribuidoras directamente y no tener que ir a comprarle al productor.
Bueno, nos sacaron de ahí, ¿ok? Entonces nosotros quedamos como la industria, teniendo que ir a comprar gas al productor. Claro. Obviamente, las estaciones por sí solas, una estación no puede ir al productor de gas y decirle, a ver, te quiero comprar, bueno, entonces, ¿qué se hace? Se hace por comercializadoras. En la mayoría de los casos son comercializadoras que son de la misma distribuidora. Bueno, eso está bien, no hay ningún problema. Pero el tema es que los contratos que se hicieron tenían que ser o en dólares o lo que se creó, se inventó, digamos, fue algo que desarrollé yo bastante acá en Buenos Aires y después se desparramó en todo el país, que hicimos un contrato atado al precio de la nafta super de YPF. Claro. Es decir, nuestros contratos que se ajustan cada 3 meses están a un porcentaje de la nafta super de YPF. Quiere decir que cuando sube la nafta super de YPF, o sea que suben todas las naftas en realidad, a nosotros nos afecta menos que la suba Pedro, de la ¿y cómo nafta. es la relación ahí en porcentual con respecto a la nafta? Bueno, por ejemplo, Buenos Aires, que son los contratos que tenemos más, diríamos, más accesibles, estamos al 15,5 y hay hasta el 17,5 en el resto del país. Es decir, entre 15,50 y 17,50 sería el costo base, ¿sí? Con un producto que también, por estas razones que todavía nadie puede explicar, también en Capital Federal es más barata la nafta de YPF. Entonces, también es un poco menor el costo. Claro. Pero estamos hablando de un costo que en este momento, por ejemplo, está con los impuestos en 160 pesos. Claro. Solo el gas en Boca de Pozo. En Buenos Aires, es decir, en el interior puede ser que esté más. No mucho, no sé, 10 pesos más. Pero quiero decir que uno, para establecer los costos, tiene que tomar en cuenta ese como costo base. Luego la energía eléctrica, que pagamos muchísimo porque comprimir el gas demanda mucha energía, después los salarios y después todos los gastos que tiene una estación de servicio. Es decir, no es solo el gas, pero es el insumo más caro que tenemos, obviamente, el producto, la materia prima. Pero además, a la pregunta es, nosotros, para bien o para mal, estamos atados a los precios de los combustibles líquidos, aunque no tenga nada que ver. Pedro, ¿Me entendió? Sí, ha quedado bastante claro. Pedro, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, que tengan un buen día. Igualmente para usted. Hablábamos con Pedro González, titular de la Cámara de Expendedores del GNC.